Hola a todos, a continuación vamos a realizar la pieza número 4 de nuestro ensamble del motor simple, la cual es el eje del cigüeñal. Vamos a ello. Para esto vamos a abrir una nueva pieza en nuestra plantilla de Ansimetric. Y en lo que lo carga, veamos un poco nuestro dibujo de esta pieza. Vemos que aquí está conformada por varias partes. Los que están, o los ejes que están en las partes externas se llaman muñecas. Vamos a llamar brazos a los discos que tenemos aquí en forma de elipse, que sería el A, el B y el C. Y al eje central lo vamos a llamar cuello. Aquí en la vista lateral derecha vemos la forma exacta de nuestros discos A, B y C, que tienen una forma de elipse, la cual está descrita aquí en esta parte inferior. También vemos que tenemos simetría, por así decirlo, de nuestro eje de cigüeñal. Entonces nos conviene comenzar directamente en el centro, aquí en nuestra muñeca, la cual tiene 21 milímetros de espesor y tiene un diámetro de 35 milímetros. Entonces vamos a la vista lateral derecha de nuestra pieza, vamos a crear un croquis ahí y vamos a dibujar nuestro eje de la muñeca. Tiene un diámetro de 35 milímetros y debe de estar centrado con respecto al origen. Entonces vamos a dibujar una línea coincidente con el origen y esta línea la vamos a poner como una línea constructiva. También en la vista lateral derecha vemos que la distancia de separación entre el eje del cuello y de la muñeca es de 34 milímetros. Entonces vamos a acotar con esos 34 la línea constructiva y nos vamos a operaciones, extruir saliente base y tiene un espesor de 21. Para guardar la simetría, vamos a poner condición final de plano medio y extruimos a 21 milímetros. Muy bien, vamos a comenzar primero modelando la parte derecha. Entonces voy a seleccionar la cara, voy a crear un croquis ahí y aquí voy a trazar la forma de la elipse que me están pidiendo. Entonces, si aquí vemos, nos dice que el radio menor es de 25.5, el radio mayor 36.5, la distancia entre los focos de 34 y la distancia entre un foco y el centro de la elipse de 17. También vemos aquí cómo nos debe de quedar. La parte central de la elipse debe quedar aquí en medio y a 17 milímetros uno de los focos. Entonces seleccionamos aquí en croquis el comando de elipse, vamos a poner el centro más o menos aquí. Primero dibujamos la abertura del radio menor, después la del radio mayor y vamos a comenzar a acotar. Entonces vamos a acotar aquí el radio menor con 25.5, pero para que sea el diámetro serían 25.5 por 2. El radio mayor vamos a acotar de extremo a extremo en vertical 36.5, que serían 36.5 por 2. Después, la distancia que tenemos del centro al origen es de 17 milímetros. Para esto vamos a utilizar una línea constructiva desde el origen hacia el centro de la elipse. Esta va a ser una línea constructiva y vamos a acotarla con los 17 milímetros de distancia. También no está completamente definido ya que puede girar alrededor del origen del centro, perdón, de la elipse. Entonces, uno de los puntos, en particular este que está vertical, vamos a hacerlo coincidente con nuestra línea constructiva. Lo ponemos coincidente y ya de esta manera la restringimos por completo. El espesor del disco es de 13 milímetros, entonces nos vamos a operaciones, extruir saliente base y aquí vamos a colocar los 13 milímetros de espesor. Ahora haremos la parte del eje del cuello. Entonces vamos a seleccionar esta cara, creamos un croquis ahí y vamos a croquisar un círculo aquí en el origen. Este círculo también tiene un diámetro de 35 milímetros y en este caso el espesor de la parte del cuello es de 34 milímetros. Entonces nos vamos a operaciones, extruir saliente base y extruimos una distancia total de 34 milímetros. Hasta este punto, nosotros ya tenemos dibujada la forma de nuestra elipse, que sería para el disco A, y ahora vamos a pasar con el disco B. En este caso, no es necesario que volvamos a modelar la parte del disco, simplemente vamos a copiarla y la vamos a llevar a esta cara que tenemos en la parte del cuello. También si vemos en la vista lateral derecha, aquí tiene un giro la elipse
de 120 grados que debe de estar de este otro lado. Vamos a realizar esa copia y vamos a cambiar la orientación para tener esos 120 grados. Para hacer una copia de alguna operación que nosotros tengamos, simplemente la tenemos que seleccionar. Con la tecla control presionada, damos clic y la arrastramos. La vamos a arrastrar a esta cara que nosotros tenemos. Si ustedes observan, nos muestra una vista preliminar de la copia que estamos realizando. Cuando soltemos el clic, nos va a decir confirmación de copia. Nos dice que hay relaciones externas en las operaciones que está copiando, que si deseamos uno, eliminarlas o dos, dejarlas colgantes. En este caso, las vamos a eliminar para que no nos marque errores en la reconstrucción. Aquí ya tenemos la elipse, sin embargo, pues está un poco chueca. Entonces vamos a editar el croquis de la elipse. Es esta operación de Cortex Read 1. Aquí, para no confundirlos, yo les recomendaría que editaran el nombre de la operación. Simplemente damos doble clic lento, es dar clic, después damos otro clic y le vamos a poner disco B para no perder en dónde está ese. Si quieren, a este también le podemos poner disco A. Voy a dar doble clic lento para cambiar el nombre y saber en dónde estamos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a desplegar las operaciones, mostramos el croquis y lo editamos aquí con la ventana contextual. Entonces, aquí necesitamos que nuestra elipse también sea coincidente con el origen. Entonces, este foco lo vamos a mover, lo vamos a arrastrar directamente al origen. Sin embargo, aquí ya no queremos que esta línea sea vertical, queremos que tenga una inclinación de 120 grados. Entonces vamos a seleccionar esta línea constructiva y la relación de vertical la vamos a eliminar. Simplemente seleccionamos el cuadro verde, le damos en suprimir y vamos a rotar nuestra línea aproximadamente a 120 grados. Bueno, aquí estoy agregando una relación de más, le voy a decir que no la agregue y voy a acotar ese ángulo de 120 grados. Con cota inteligente selecciono la línea constructiva, después doy clic donde comienza la línea constructiva y me va a salir este sistema de coordenadas. Aquí le voy a decir que me mide el ángulo con respecto a la línea vertical que va hacia arriba, ¿no? A esta flecha. Cuando se pone en color naranja, le doy clic y ya me permite acotar el ángulo. Entonces aquí voy a acotar un ángulo de 120 grados. Y ya de esta manera me queda la orientación que yo estoy, o que me piden en el dibujo, mejor dicho. Entonces ya salimos del croquis y de esta manera se va a actualizar nuestro disco en la posición deseada. Vamos a hacer ahora la parte de la muñeca, que también mide 21. Entonces vamos a darle clic a esta cara de la elipse, le damos en croquis y esta debe de estar de este lado del foco, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí nuestro círculo. Tiene un diámetro de 35. Nos acotamos con 35. Muy bien, para que nos quede con la alineación correcta, vamos a generar una línea constructiva desde el origen hasta el centro de nuestro círculo. Recuerden que la distancia de separación debe de ser de 34 milímetros, que es lo que nos indica. Entonces esta línea debe de medir 34 milímetros. Y debe de estar a 120 grados. Entonces vamos a seleccionar nuevamente la línea. Le damos clic en el origen de la línea. En el sistema de coordenadas damos clic en la flecha de arriba. Y acotamos con 120 grados. De esta manera ya vamos a tener alineado el eje de la muñeca. El eje de la muñeca aquí en esta parte tiene 21 milímetros de distancia. Entonces vamos a operaciones, extruir saliente base y vamos a acotar con 21 milímetros. Damos en aceptar y ya hemos generado esta parte de la muñeca. Aquí vamos a repetir el proceso de copiar nuestro disco. Entonces con la tecla control presionada damos clic sostenido, arrastramos y lo colocamos en esta cara. Le decimos que elimine las relaciones que se van a crear. Nos vamos a nuestro croquis, que sería todavía del disco B, sería la parte 2. Seleccionamos el croquis aquí en el árbol de operaciones y lo vamos a editar. Hasta este punto lo que necesitamos es que este centro, el foco, lo arrastremos a nuestro origen para que sea coincidente. De esta manera ya nos va a quedar completamente restringido. Salimos del croquis y ya vamos a tener el disco. Después sigue esta otra parte, que sería todavía del cuello, mide 24 milímetros. Entonces voy a aprovechar que ya había hecho esta parte
para copiarla y ya nada más voy a cambiarle el valor de la extrusión. Entonces la copio con la tecla control presionada, la arrastro hacia el disco de la hélice en la parte externa, elimino las relaciones y aquí en el árbol de operaciones despliego el croquis. Lo selecciono, lo edito y ahora necesito que este quede coincidente con el origen. Entonces voy a arrastrar el centro al origen, salgo del croquis. Sin embargo, este tiene una longitud de 34 milímetros, entonces hay que editar ese valor. Lo podemos hacer directamente aquí desde la cota o en el árbol de operaciones, seleccionamos la operación, editar operación y vamos a acotar con estos 24 milímetros. Muy bien, le damos en aceptar. Esta última parte del eje nos dice que debe de tener 39 milímetros de diámetro y pues aquí debe tener un espesor de 14 ya que hay simetría, ¿no? Entonces me voy a colocar en esta cara del cilindro, le doy en croquis y aquí simplemente dibujo un círculo coincidente con el origen y que tenga un diámetro de 39 milímetros. Perfecto. Entonces ahora extruimos a una distancia de 14 milímetros. Y con esto hemos terminado el lateral derecho. Ahora vamos a hacer el lateral izquierdo. Aquí, como hemos tenido la precaución de hacerlo justamente en el plano medio, pues solamente necesitamos hacer simetría de entidades y ya tendríamos esta parte del disco A y el eje del cuello. Entonces, nos vamos aquí a simetría. El eje de simetría, aquí en el árbol de operaciones, seleccionamos el plano lateral derecho. Operaciones para hacer la simetría va a ser esta elipse y esta parte del eje. Damos en aplicar y de esta manera ya lo tendríamos. Ahora simplemente tenemos que hacer la parte del disco C, pero lo vamos a hacer simplemente copiando. Vamos a seleccionar el disco B con la tecla control seleccionada, lo arrastramos y lo colocamos en la otra. Soltamos, le decimos que elimine las relaciones y ya va a generar nuestra copia. Si quieren aquí en el árbol de operaciones para identificarlo de manera rápida, le ponemos disco C y vamos a editar nuestro croquis. Lo seleccionamos en el árbol de operaciones y le damos en editar. En este caso debe de estar esta parte del foco coincidente con el origen. Entonces lo arrastramos y lo colocamos en el origen. Y ya de esta manera nos queda completamente definido con la orientación deseada. Salimos del croquis y ya nos queda nuestro disco. Después la siguiente parte, inclusive también le podríamos aplicar simetría a esta parte o podríamos hacer una copia. Vamos a hacer una copia simplemente para que nos quede. Entonces lo arrastramos a esta cara de la elipse. Le decimos que elimine las relaciones. Ahí está. Seleccionamos el eje, nos vamos en el árbol de operaciones al croquis y lo editamos. Esta parte debe de estar coincidente, que sería este punto de la línea constructiva, debe de estar coincidente con el origen. Entonces lo arrastramos y lo ponemos coincidente. Salimos del croquis y ya tenemos la muñeca. Ahora vamos a hacer una copia del disco C, simplemente le damos clic, lo arrastramos presionando la tecla control, soltamos, decimos que elimine las relaciones y esto sería nuevamente editar el croquis. Aquí este punto debe de ser coincidente con el origen, lo arrastramos, salimos del croquis para que reconstruya la operación y ya lo tendríamos ahí. Ya nada más nos faltaría esta parte, entonces voy a copiarlo también, lo arrastro hacia la parte externa del disco, elimino las relaciones, edito la última operación de extrusión que copié y voy a poner este centro coincidente con el origen. Salimos del croquis. Para esta última parte, inclusive pudimos haber utilizado simetría de entidades, pero bueno, nada más para seguir haciendo copias. Pues bueno, voy a arrastrar esta también aquí. Eliminamos. Editamos la última operación que copiamos para ajustarla al centro. Este centro debe ser coincidente con el origen. Salimos del croquis, control 7 para estar en la vista isométrica. Y lo único que nos faltaría sería la parte de los chaflanes.
Entonces nos vamos a la parte de redondeo, seleccionamos chaflán y vamos a ir seleccionando cada una de las partes de los ejes. Sería aquí, aquí, bueno, las caras, las aristas no, aquí selecciono una arista. Vamos seleccionando las caras de los ejes. Aquí también, esta también y esta también. Los chaflanes son de 2 milímetros, entonces vamos a cambiar aquí la profundidad. Le damos en aplicar y de esta manera ya tendríamos nuestro eje de cigüeñal. Vamos a medir la distancia desde esta cara hasta esta cara para comprobar. Nos da una distancia normal de 285 milímetros, que es la que debemos de obtener. Vamos a agregar el material ya simplemente, que es IC 1035. Y bueno, esto ya nada más sería para comprobar la masa. IC 1035, lo buscamos en el navegador, le damos en aplicar, cerramos, nos vamos a calcular propiedades físicas y nos debe de dar una masa de 3429.99, que es exactamente la que nos da aquí y la que nos da en el dibujo. Entonces de esta manera hemos terminado la pieza número 4, que es eje de cigüeñal. Terminamos cambiando en las propiedades el nombre de la pieza por eje de cigüeñal. Vamos a guardarlo con el nombre de la pieza número 4. Pues archivo, guardar como. Sería DC2 1.2 de la actividad y es la pieza número 4. Pues aquí al final 1.2.4. Guardamos y... No, perdón, esta es la pieza número 2. Entonces vamos a cambiarla porque no es la 2, es 1.2.4. Muy bien, en la siguiente parte vamos a ver cómo realizar el ensamblaje de nuestro motor simple. Hasta luego.